Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos saliendo al aire en vivo y en directo nuevamente con el estudio bíblico. Hoy nos toca el profeta Ageo. Amén. Damos las gracias a Dios por estábamos afinando detalles ahí en cuanto a imagen, sonido, ¿ya? Vamos a profundizar bastante en este profeta Ageo, ¿ya? Vamos a ver varios apoyos, varios detalles también con respecto a su ministerio, a su tiempo contemporáneo y también con respecto a la mirada del mundo, la mirada de la historia universal para el profeta Ageo. Vamos a orar, a hacer una pequeña oración, ¿ya? Para que Dios nos ayude, Dios nos guarde, ¿ya? Para también a cada uno de ustedes que está siguiendo la transmisión, amén, ahí detrás de pantalla, a los amigos, ya tanto de la iglesia Roca Eterna como pastores amigos o hermanos amigos, de distintas localidades, de distintos lugares, amén. Así que vamos a orar, vamos a encomendarnos a hacer una pequeña, precisa y concisa oración. Eterno Padre Celestial, Señor, Creador del cielo, de la tierra, Padre Santo, gracias le damos en esta noche por su gran amor, por su gran misericordia. Gracias, Padre Celestial, le damos, Señor, porque usted ha sido bueno, ha sido misericordioso, Padre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está siguiendo esta transmisión o aquellos que lo van a ver más tarde. Gracias, Padre Santo. Todo esto se lo pedimos, Señor, con el único fin, con el único propósito, que es para encomendarnos, Señor, a usted, Padre, para que usted nos sea ayudando, nos sea dando sabiduría, nos sea dando entendimiento, Señor, para mis hermanos detrás de la pantalla puedan captar este estudio bíblico, Señor, y que le pueda hacer provecho, que le pueda hacer de muy ricas bendiciones para su vida espiritual y su vida en cuanto al conocimiento de su palabra. Gracias, Padre Celestial, todo esto se lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ya pues, profeta Ageo. Amén. Acá hay que hacer una diferencia. Amén. Hay que hacer una mención muy importante ahí con respecto a los profetas. Amén. En el caso de Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿ya? En el caso hoy obviamente vamos a ver a Ageo, pero incluyendo a Ageo, Malaquías y Zacarías, estos tres profetas tienen algo en común, algo muy en común, algo muy particular, algo muy especial. ¿Cuál es ese detalle? Que estos profetas son para el remanente que regresa, amén, regresa de el cautiverio, amén. Estos tres profetas están para eso, para ministrar, para profetizar, para orientar, para guiar, para profetizar a los cristianos, perdón, a los hermanos, a los hijos de Dios que llegan del retorno del exilio. Amén. Así que estos tres profetas menores, Ageo, Zacarías y Malaquías, tienen esta particularidad. Vamos a la Biblia. Ageo capítulo 1, versículo 1. Acá hay mucha información, siempre lo digo. Cada uno de los profetas nos tiene mucho que entregar, mucho que enseñar, mucho que mostrar. Por lo tanto hay que indagar, hay que averiguar ya. Y acá ya en el capítulo 1, versículo 1, ya se nos está dando bastante información. Dice así su palabra. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Amén. ¿Ven? Acá hay bastante información. Informa periodo, informa año, informa gobernador, informa sacerdote, sumo sacerdote en este caso, ya, e informa nombre del rey. Amén.
el rey Darío. Amén. En el año segundo del rey Darío, o en el segundo año del reinado de Darío, en el mes sexto, ¿ya? En el primer día del mes, o sea, del primer día del mes sexto, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, un personaje muy importante ahí. ¿Quién es este Zorobabel? Es hijo de Salatiel, amén, gobernador de Judá, que es, amén, Salatiel. Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, amén, diciendo. Y ahí obviamente se viene lo que es la primera profecía, ya se viene después la segunda profecía, la tercera profecía y la cuarta profecía. Amén. En otros términos teológicos se ocupa oráculos, ¿ya? Por eso yo siempre le digo a cada uno de los oyentes, cada uno de que está siguiendo este estudio, de que no se asusten cuando les nombro la palabra oráculo, porque es así, el oráculo es la palabra que habla la profecía, y no estamos hablando de magia negra o ocultismo o paganismo, no. Acordémonos también cuando vimos la introducción al profetismo, vimos también la comparación en el profetismo pagano y el profetismo el que nos incumbe en el profetismo de Jehová, de Dios. Amén. Y acá se nos entregó bastante información en el capítulo 1, versículo 1 de Ageo. Amén. Para apoyar, amén, lo que vamos a ver, ya lo que vamos a desglosar, vamos a hacernos apoyar ya por una imagen acá en la pantalla. Amén. En la pantalla acá. Amén. ¿Ahí? Eso ahí, ya. Entonces, para hacer un recordatorio de lo que vimos tiempo atrás con el comentario, ¿ya?, al profetismo, acá vamos a recordar una información muy interesante que nos conlleva a lo que estamos estudiando ahora con Ageo, ¿ya? Tenemos ahí en su pantalla los periodos proféticos, amén. Tenemos los periodos proféticos, amén. Y como ustedes pueden ver, ahí hay bastante información. Ya. Tenemos bastante información ahí. Periodos proféticos, amén. Acá tenemos bastantes fechas, ya, en el cual las vamos a ir desglosando e informando ahora, ¿ya? Cuando acá aparece una corona y aparece el 1030, ese es el inicio de la monarquía, ¿ya?, en Israel. El inicio de la monarquía. Acordémonos de que antes del 1030, tanto Israel, el pueblo, miraba hacia sus vecinos, hacia sus países o naciones vecinas, y veían de que ellos tenían rey. Y le decían, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué no somos como ellos, que tenemos un solo gobernante? Acordémonos el tiempo de los jueces, amén, que habían un gobernante, después pasaba otro, amén. Y ellos querían unificar esto, y miraban hacia las naciones vecinas y veían que ellos tenían reyes. Por lo tanto, ellos pedían un rey, ¿ya? Amén. Obviamente la historia ya sabida por todos, de que en el 1030 se inicia la monarquía con el profeta
y el sacerdote Samuel. Amén. Que él es tomado para iniciar la monarquía. Pero ¿en qué forma él es tomado? Porque él unge a Saúl. Amén. Él unge al rey Saúl. Amén. Después, el mismo sacerdote Samuel unge después a David. Amén. Y después el profeta Natán unge a Salomón. Amén. Vamos a ir a la pantalla nuevamente. ¿Ya? Entonces, para contextualizar el periodo, estamos viendo los periodos proféticos. Amén. En el 1030 se inicia la monarquía en Israel. ¿Ya? Tenemos a Saúl, tenemos a David y después tenemos a Salomón. ¿Ya? Después, con Salomón, se divide, después de Salomón, se divide el imperio, el reino, perdón, y queda establecido como reino del sur, Judá, y reino del norte, Israel. Desde ahí se empieza a mencionar esto de los dos reinos, reino del sur y reino del norte, reino de Judá y reino de Israel. Vamos a la pantalla nuevamente. ¿Cuándo sucede esto? En el 931, ¿ya? 931 se divide el reino hebreo. Amén. Acá en el 722, amén, es destruido, amén, el reino del norte. Es destruido el reino del norte, que se le llama la caída de Samaria. Amén. Y acá podemos ubicar a varios profetas, tanto profetas menores como profetas mayores. En este caso se visualiza ahí a Jonás, Oseas, Amós, Miqueas, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, ¿ya? Acá tenemos a Ageo, Zacarías y Malaquías. En rojo tenemos a los profetas mayores, Daniel, Ezequiel, Jeremías e Isaías. Amén. Si se puede visualizar bien la pantalla, tenemos a Joel acá, tenemos a Joel acá y tenemos a Joel acá. ¿Por qué se da esa tónica? Porque el libro de Joel tiene una cierta incertidumbre en su escrito, en su periodo, en su fecha, ¿ya? Hay varias conjeturas ahí, hay varios inciertos en cuanto a la fecha. Y en el caso hay 3 fechas probables en el cual fue escrito el libro de Joel. Por eso que aparece acá, ¿ya? Y también aparece acá. ¿Se alcanza a ver el apoyo técnico? Ahí, ¿sí? Aparece acá el libro de Joel, ahí y ahí, ¿ya? Entonces quedamos en el 722 con la caída de Samaria, o sea, el reino del norte, ¿ya? Y tenemos en el 586, es destruida Jerusalén, el reino del sur. Primeramente la caída de Samaria, el reino del norte, y luego el reino del sur. Amén. En el 586 es destruida Jerusalén, el reino del sur. Y en este periodo tenemos a estos 2, 4, 6, 8 profetas. Jonás, Abdías, Oseas, Nahum, Amós, Habacuc, Miqueas, Sofonías. Amén. Ahí tenemos a estos profetas ahí. Vamos a arreglar un poquito la pantalla. Ya. Entonces, dijimos que en el 586
es destruida Jerusalén, o sea, el reino del sur. Amén. Vamos a ver a la pantalla nuevamente para ver, ir desglosando ahí. Tenemos el cautiverio babilónico. Amén. Cautiverio babilónico. Acá tenemos a dos profetas mayores, tanto Daniel como Ezequiel. Daniel en el primer lugar y segundo Ezequiel. O sea, primero fue llevado Daniel y después con el segundo retorno ya del rey se lleva a Ezequiel. Amén. Está en el cautiverio babilónico. Amén. Pero acá hay una fecha muy importante que nos incumbe en respecto al profeta Ageos. Tenemos en el 539, que es el bien llamado decreto de Ciro. Ya este rey persa, el que destruye y conquista a los babilónicos. Amén. Ciro forma un decreto en el cual dice que todos los habitantes de Jerusalén, amén, todos los expatriados, ya, pueden hacer un retorno, pueden retornar a su tierra, amén. Ese es el decreto de Ciro, amén, en el 539, ¿ya? Después tenemos, acá como puede apoyar la guía, amén, el post-cautiverio babilónico, ¿ya? O sea, los que están ya después del cautiverio babilónico, ¿ya? El año 400 aproximadamente, y acá ubicamos a nuestro profeta, buen profeta Ageo. Después viene Zacarías y Malaquías. Amén. Con respecto a este dato, el decreto de Ciro se instaura o se da o se manifiesta en el 539. Amén. Amén. 539. Amén. Y en el 538 es el retorno de los hijos del pueblo de Dios, ya desde el cautiverio a Jerusalén. Amén. Pero ahí hay una particularidad, amén, una particularidad ahí que la vamos a ver, a desglosar y a detallar. Jeremías ya profetizó que el pueblo estaría cautivo por 70 años. Y acá ubicamos en el cautiverio ya por 70 años. Y serían librados después de esto. Eso lo dice en Jeremías capítulo 29. Amén. Acá tenemos una comparación bien diferente. Amén. En comparación con el pueblo hebreo que salió de Egipto, el pueblo hebreo que estaba cautivo en Egipto, salió obviamente por mandato de Dios, que habían sido esclavos, maltratados y hostigados. Salieron por una gran necesidad de libertad y de gozo. Amén. Por medio de Moisés. Amén. Por otra parte, en comparación a lo que a nosotros nos atañe ahora, el pueblo de Dios que retornaba a su tierra, lo que estamos viendo ahora, ¿ya? El retorno, el primer retorno, ¿ya? Esta gente, estos eran gente pobre, amén, y de bajos recursos, por lo que los demás compatriotas que no habían regresado en el exilio se dedicaron al negocio y comercio, por lo tanto estaban cómodos, tranquilos y bien económicamente. A ver, tenemos por una parte, en comparación al pueblo hebreo que estaba en Egipto, ya estaba en esclavitud, 400 años aproximadamente. Obviamente sabemos la historia de que estuvieron ya hostigados, maltratados y todo eso. Jehová toma, por intermedio de Moisés,
liberta a este pueblo, se lo lleva hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Amén. Ahí se da una particularidad de que el pueblo obviamente por necesidad quiere salir, amén, por lo que estaban viviendo. En el caso de ahora, de este retorno que se asimila, el primer retorno con Zorobabel, el primer retorno se hace una asimilación teológicamente como una comparación al Éxodo. Amén. Se hace una comparación, pero con un gran detalle, de que en este Éxodo, ya, con Zorobabel, con el decreto de Ciro en el 539, posterior 538, ya, hay una particularidad que se da ahí. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, el pueblo de Dios que había sido llevado cautivo, ya, por los babilónicos, ellos habían dejado primeramente la ganadería y la agricultura, que eso es lo que ellos hacían en su tierra, tanto reino del norte como reino del sur. Pero en esta oportunidad, ellos se tienen que reinventar, hacer otro tipo de negocio, otro tipo de actividad para poder sobrevivir y subsistir. Por lo tanto, ellos empiezan a hacer negocios, empiezan a comprar, vender, y les empieza a ir excelentemente bien. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Amén. Todos conocemos de que los israelitas hoy en día, ya sea dispersos por todo el mundo, son muy buenos en cuanto a negocio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso lo adquirieron acá. De aquí proviene eso. ¿Por qué? Porque antes, en su tierra natal, reino del norte y reino del sur, ¿ya? O el mismo Israel en su totalidad, ellos tenían la ganadería y la agricultura. Ahora no, ahora tuvieron que reinventarse para poder subsistir en el cautiverio babilónico, ¿ya? Y se dedican al negocio y al comercio. Por lo tanto, le estaba yendo súper bien. A la gran mayoría. Pero a la otra gran mayoría no les estaba yendo bien. Habían sido algunos que eran de situación económica y en lo medio, ¿ya? Eran común y corriente, ¿ya? Por lo tanto, esos fueron los que quisieron volver. Sus otros compatriotas, a los que les había ido bien, se quedaron ahí en donde estaban, ¿ya? Entonces, tenemos este primer retorno, amén, este primer retorno en el 538 a.C. con Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Un descendiente de la casa de David. Amén. ¿Si me acompaña la camarita? Amén. Zorobabel es un descendiente de la casa de David. Amén. Pero acompañado ¿con quién? Con Josué. Obviamente se entiende de que no es Josué en el tiempo de Moisés, sino que es Josué o Jesúa, que es el sumo sacerdote. Amén. ¿Con cuánta gente vienen ellos en este primer retorno desde el exilio a su tierra? Ya con 50.000 personas. Ya 50.000 personas que retornaron con Zorobabel y con Josué o Jesúa. Amén. Después tenemos un segundo retorno. Y ahí tenemos como, obviamente en el año 448, pero ahí tenemos a otro personaje, a otro individuo. Amén. Que es Esdras. Amén. El sacerdote Esdras. Amén. Y él pertenecía a la línea sacerdotal. Se le dice teológicamente que Esdras es el gran hermeneuta del Antiguo Testamento, porque él implantó la ley, él implantó los estudios, la indagación, la enseñanza de la ley y los sacrificios,
ya las ofrendas y todo lo que tiene que ver ahí con lo que tenía que hacer el pueblo de Israel en ese entonces, ¿ya? En este caso, Esdras, él instaura, él renueva, él impone nuevamente esta doctrina, ¿ya?, de lo que es el estudio de la ley, ¿ya?, y sus derivados, los ritos, los sacrificios, todo lo que tenían que hacer ellos. Ahí esto se instala con Esdras. Él en el segundo retorno, en el 448 a.C., y él regresa, en este segundo retorno, regresa con 1500 personas. Vimos el primero con Zorobabel que fueron 50.000 personas. Ahora en este segundo retorno, Esdras retorna con 1500 personas y 250 levitas. 1500 personas y él toma a 250 levitas porque él entiende de que la labor que va a hacer, el papel que va él a desempeñar con respecto a la ley, tiene que ir acompañado de los levitas. Amén. Por eso que él plantea toda esta formulación ahí de leer nuevamente la ley, de implantarla nuevamente, enseñarla. Él es el encargado, por eso que se le denomina a Esdras el gran hermeneuta del Antiguo Testamento. Amén. Después tenemos un tercer retorno, tercer y último retorno, ya en el 444 a.C., ¿ya? Y ahí tenemos un gran personaje que todos obviamente conocemos, ¿ya?, que es Nehemías, ¿ya?, copero en el palacio de Susa, amén, y sirviente al rey Artajerjes, amén. Él retorna solo, pero solo él con una escolta que fue instaurada ahí por el rey, amén. Acordémonos de que él regresa con esta escolta no porque él desconfía de Dios o de Jehová o de la protección de Jehová, sino que él regresa con esta escolta porque él estratégicamente quería, con estos escoltas, él quería poner autoridad, él quería imponer respeto hacia los demás, que él venía con carta abierta del rey Artajerjes. Por ese motivo él eligió y aceptó venir con esta escolta. Amén. Él solamente con la escolta, en el tercer retorno. Amén. Entonces ya nos estamos ubicando ya en el tiempo. Estamos con estos tres profetas menores, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estamos con el profeta Ageo. Amén. Estamos viendo el contexto, la historia en sí de estos tres profetas menores para el remanente que regresa del exilio babilónico. ¿Por qué regresa? Porque en el 539 Ciro decreta ya una ley o instaura un decreto de que todos los que quisieran retornar tienen carta abierta. Amén. Es más, ahí son ayudados, son ofrendados, son bendecidos ahí con materiales, ya sea que habían llevado, los habían robado en cuanto al acecho babilónico, se habían llevado instrumentos del templo de Jerusalén y Ciro decide tomar varias especies, varios utensilios y que se los traigan de regreso. O sea, aparte de eso, con ofrendas, amén, con bendición ahí, y ellos no venían ahí con las manos vacías. Todo esto para que ellos construyesen nuevamente el templo y volvieran. Obviamente cada uno de los que retornaban, tanto los primeros 50.000, después los 1.500, junto a los 250 levitas, y después Esdras, ¿ya? Ellos cada uno tenía que obligatoriamente llevar su certificado de nacimiento, ya un documento que acreditara de que ellos eran descendientes o eran del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque después ellos, en el retorno del exilio, a ellos se le iban a dar propiedades, tierras, fundos, ya entonces ellos tenían que acreditar que tenían la ciudadanía de Israel.
Amén. Por esta heredad que se le iban a dar a cada uno de ellos. Amén. Así que, dicho todo esto, amén, vamos a ver la Biblia, vamos a ver varios términos, varios desgloses ahí con respecto al libro de Ageo. Hay unos temitas ahí bien complicados, bien mal vistos, amén, o bien mal practicados por el pueblo que había retornado, ya por estos 50.000 que habían retornado con Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Amén. Vamos a leer un apoyo. Vamos a ver un detalle del primer retorno. Amén. Del primer retorno en el 538. Solamente 42.300 judíos volvieron y con los esclavos y músicos sumaban unas 50.000 personas. Los anales reflejan la pobreza de los repatriados. Miren este detalle, lo que yo les mencionaba de que los compatriotas, ¿ya?, que habían quedado en el exilio y se habían reinventado, habían tomado el negocio y el comercio y se habían económicamente estaban bien puestos y no retornaron porque se sintieron cómodos. No como el ejemplo que les daba yo, que en el Éxodo, ya con la salida del pueblo hebreo en Egipto, ellos obviamente con Moisés liderando, amén, ellos salieron, obviamente tenían todas las ganas, el ímpetu, el deseo de salir. Acá no, acá se dio otro caso, amén. Pero vamos a ver por qué estos que retornaron, estos 50.000, ¿por qué ellos lo hicieron? Porque no les había ido tan bien como a sus compatriotas, ya en lo que eran negociantes. Miren, los anales reflejan la pobreza de los repatriados. De cada 6 personas, una era dueña de un burro y de un esclavo. De cada 6 personas, una era dueña de un burro y de un esclavo. De cada 60 personas, solo una disponía de un caballo. De solo 60 personas, una sola de esas 60 disponía de un caballo. De cada 100 personas, una tenía un camello. De cada 175 personas, una era dueña de una mula. En esa condición estaban estos 50.000 que retornaron en el primer regreso. Amén. Se considera que este regreso fue un segundo éxodo de Israel, pero con la diferencia que yo le acabo de mencionar. El gozo y los cánticos caracterizaron los preparativos y la partida. Un salmista desconocido expresa los sentimientos de los repatriados. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Lo que dice el Salmo 126. Amén. El camino era largo, unos 1.500 kilómetros aproximadamente. Una distancia más o menos como desde Santiago a Coyhaique más o menos. Pero obviamente nosotros sacamos esa distancia. Lo que hice yo, la convertí en distancia chilena, ¿ya? Pero obviamente caminando, no en vehículo, no tampoco en avión. Una distancia como de aquí a Coyhaique, pero con la diferencia de que ellos esa misma distancia la tenían que hacer en el desierto. O sea, más complicado todavía. Porque si yo saco la distancia caminando de aquí a Coyhaique, 1.500 kilómetros, que son aproximadamente entre Santiago y Coyhaique, 1.500 kilómetros aprox, ¿ya? Esa distancia en línea recta, con un camino bueno, con un camino plano, ¿ya? Obviamente la gente no se va a tardar tanto como se tardaron ellos. Amén. A través del desierto,
Fue un viaje de 4 meses. Amén. Fue un viaje de 4 meses. Pero el gozo que sentían no les pareció tan largo ni fastidioso. Los músicos tocaban y el pueblo cantaba. Era como un avivamiento o un nuevo nacimiento. Estos primeros retornados, 50.000 primeros retornados. Amén. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Contento, gozoso estaban estos primeros retornados. Amén. Un detalle ahí muy, muy importante. Y con respecto al libro, a la palabra misma, a la Biblia misma, amén. Dice el capítulo 1, versículo 2, de Ageo, obviamente. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Amén. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Amén. Dice el versículo 7 del capítulo 1. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traedme madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Ha dicho Jehová. ¿Qué estaban haciendo ellos desde que ya retornaron, desde que llegaron con Zorobabel? ¿Qué estaban haciendo? Amén. Se publicó ahí en la página de Facebook de Roca Eterna, como también en el WhatsApp de Roca Eterna también, se publicó la siguiente frase: ¿por qué el pueblo recién retornado no había reedificado y construido la casa de Jehová? ¿En qué estaban perdiendo su tiempo? Lo que acabamos de leer. Ellos se preguntaban, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Amén. Se habían concentrado en otro asunto, en otra causa. ¿Y cuál es esa causa? Ellos se habían preocupado de construir, edificar su propia casa, la material de ellos, ¿ya? Y habían dejado de lado la casa de Jehová, el templo, ¿ya? Entonces, ahí viene el tirón de orejas, ahí viene la amonestación de Ageo. Jehová utiliza a Ageo para decirle estas palabras, de que ya es tiempo, ya habían retornado, ya se habían establecido y se habían preocupado primeramente de edificar su casa, el hogar, pero no se habían preocupado por edificar la casa de Jehová, el templo de Jehová. Hay una particularidad
con respecto a esta historia con Salomón. Amén. Salomón tardó 7 años, ¿ya? Tardó 7 años en construir el templo a Jehová. Salomón, obviamente, los materiales fueron dados por el rey de Hiram. Amén, un rey fenicio, porque de ahí, de Fenicia, venía la mejor madera, los mejores materiales. Amén. Entonces, este rey Hiram, rey fenicio, amigo de Salomón, amén, él le ofrendó, él le regaló todos estos materiales. Entonces Salomón tardó 7 años en construir el templo a Jehová, con estos materiales preciosos, maravillosos, lo pudiéramos llamar ahora, de precio muy elevado, muy costoso, muy fino los materiales, en comparación a esa época, a ese contexto, a esa historia. Amén. Pero mire el segundo detalle de Salomón. Pero Salomón tardó 13 años en construir su casa, o sea, el palacio. O sea, Salomón tardó 7 años en construir el templo, la casa de Jehová, en 7 años, y él tardó 13 años en construir su propia casa, o sea, su palacio, con materiales que también eran para la construcción del templo. Lo ocupó también para edificar su casa. Puso más empeño y más tiempo en construir su propia casa, ¿ya? Que demoró 13 años, que en lo que se demoró 7 años en construir la casa de Jehová. Debía ser todo lo contrario con Salomón. Él debía haberse demorado 13 años por lo delicado, por los detalles en construir la casa de Jehová, y 7 años él se debió haber demorado en construir su propia casa. O sea, él debió darle más importancia a la casa de Jehová que a su propia casa. ¿Ya? Acá aparece lo mismo en el tiempo de Ageo. Aparece lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos primero se preocuparon de construir su propia casa que la casa de Jehová. Amén. Vamos a ver un apoyo visual que tenemos acá con respecto al profeta. Vamos a ver un resumen, ya, para no alargarnos tanto, vamos a ver un resumen con respecto a lo que es el profeta Ageo. ¿Si me acompaña en la camarita, por favor? 35 de volumen. El libro del profeta Ageo es uno de los libros proféticos más cortos, pero es crucial en la narrativa completa de la Biblia hebrea. Durante siglos, los profetas hebreos habían estado acusando a Israel de quebrantar su pacto con Dios a través de la idolatría y la injusticia. Y ellos advirtieron que Dios enviaría al gran imperio de Babilonia para acabar con Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo al exilio. Y todo sucedió en el año 587 a.C., pero ese no fue el final de la historia. Los profetas también creían que todavía había esperanza y que Dios un día traería de vuelta un remanente transformado de su pueblo, Israel, para vivir en una nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios moraría entre ellos. Ahora, cuando nos volvemos a Ageo, el año es 520 a.C., casi 70 años después del exilio, y el imperio babilonio había recientemente colapsado y el mundo ahora es gobernado por los persas. Ahora, los persas permitieron el regreso de cualquier israelita exiliado que quisiera volver a Jerusalén, la cual todavía estaba en ruinas. Así que bajo el liderazgo de un sumo sacerdote llamado Josué y de Zorobabel, un heredero del linaje de David, un grupo de exiliados regresó y comenzó a reconstruir la ciudad y sus vidas. Recuerda la historia del libro de Esdras en los capítulos del 1 al 6. Así que tenemos altas expectativas y el futuro parece muy brillante, pero en realidad, por lo menos desde el punto de vista de Ageo, el libro consta de 4 secciones que resumen el mensaje de Ageo, dado al pueblo de Jerusalén en el transcurso
cosas lujosas, mientras que el templo todavía está en ruinas debido a la destrucción de hace 70 años. Así que Ageo pregunta, ¿son sus casas en realidad más importantes que su lealtad a Dios? Esta negligencia, dice Ageo, es equivalente a la rebelión contra el pacto de sus ancestros, y esa es la razón por la que la tierra sigue siendo improductiva. La razón por la que han sido azotados con hambruna y sequía. Y aquí Ageo está citando la lista de las maldiciones del pacto en el libro de Deuteronomio. Así que las palabras retadoras de Ageo son seguidas por la historia de la respuesta del pueblo. Recuerda también la historia en Esdras capítulo 5. Se nos dice que Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo son provocados y motivados por el mensaje de Ageo. Ellos empiezan a reconstruir el templo. Así que en la siguiente sección, Ageo continúa un mes después y aborda algunos de los problemas de las expectativas rotas que había entre el pueblo. De manera que el templo que están reconstruyendo es poco impresionante. No se compara en nada con la gloria del templo de Salomón que se construyó ahí hace 500 años. Así que la moral para terminar el proyecto estaba muy baja. Así que Ageo les recuerda al pueblo acerca de las grandes promesas proféticas del reino futuro de Dios y acerca de este templo. Él hace referencia a los profetas anteriores a él, especialmente a Isaías y a Miqueas, sobre la nueva Jerusalén, la cual sería el lugar desde donde Dios redimiría a todo el mundo, y donde todas las naciones vendrían y participarían en el reino de Dios, resultando en una era de paz. Así que el templo juega un rol clave en los planes de Dios para el futuro, y Ageo llama al pueblo a trabajar con esperanza a pesar de las circunstancias decepcionantes. En la tercera sección, Ageo continúa 2 meses después con un llamado a ser fieles al pacto, y él inicia una conversación con algunos sacerdotes sobre la pureza ritual. Recuerda todas las ideas claves del libro de Levítico. Él dice, si alguien va y toca un cadáver y se vuelve ritualmente impuro o marcado por la muerte, y luego van y tocan algo de comida, la comida también es impura. Y los sacerdotes, conociendo el libro de Levítico, dicen, sí, es impura. Y luego Ageo convierte esto en una parábola. Él dice que es lo mismo con el pueblo de Israel y lo que están poniendo en sus manos para reconstruir el templo. Si esta generación no se humilla, si no se vuelven de su injusticia y apatía, Ageo dice que lo que sea que construyan con sus manos, incluyendo el nuevo templo, será impuro también. El reto de Ageo es que solo a través del verdadero arrepentimiento y de la fidelidad al pacto es que sus esfuerzos resultarán en la venida del reino y la bendición de Dios. Así que, en cierto sentido, el futuro de Israel descansa en sus manos. Dios está esperando que su pueblo le sea fiel. Así que la elección que Ageo está poniendo delante de la generación de los exiliados es muy similar al reto que Moisés puso delante de la generación en el desierto antes de entrar a la tierra. Su obediencia llevará a la bendición y al éxito, mientras que la infidelidad les llevará a la ruina. El libro concluye con un resumen de Ageo sobre la esperanza futura del reino de Dios. Él hará de la Nueva Jerusalén el centro de su glorioso reino internacional, y a partir de ahí confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Él le recuerda al pueblo sobre la derrota de Faraón en la historia del Éxodo. Dios cumplirá su promesa a David y establecerá al rey de su linaje. Y en los días de Ageo, eso estaba representado por Zorobabel. Y así el libro termina con un tema flotando en el aire, la elección de un futuro brillante. Así que la pregunta es, ¿será la generación de Ageo fiel a Dios? ¿Experimentarán el cumplimiento de todas esas promesas? ¿Será fiel Zorobabel? ¿Será que él es el rey mesiánico? Y para averiguarlo, simplemente tienes que seguir leyendo los últimos 2 libros de los profetas Zacarías y Malaquías. Pero puedes ver cómo este breve libro contiene un gran reto para toda generación del pueblo de Dios, que nuestras elecciones realmente importan, y que la fidelidad y la obediencia del pueblo de Dios es parte de cómo Dios ha elegido cumplir sus propósitos en el mundo. Así que esta sorprendente verdad debe motivar al pueblo de Dios a la humildad y a la acción, mientras ellos esperan el reino venidero de Dios. Y ese es el mensaje del libro de Ageo.
Amén. ¿Ve? Ahí tuvimos el apoyo ahí de este video. Amén, que da un resumen. Que da un resumen ahí al libro del profeta Ageo. Bien resumido, bien compactado, pero bien detallado, ahí, bien con harta información. Amén. Ahí explicaba ahí de que ellos se habían preocupado primero de edificar su casa, su propia casa, en vez de edificar la casa de Jehová. Por lo tanto, Zorobabel ahí, profeta Ageo, les llama la atención y le hace un tirón de orejas. Amén. Amén. ¿Y qué les dice? Amén. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, refiriéndose a la casa de Jehová. Amén. Y ahí tenemos tenemos la primera profecía en el capítulo 1, la segunda profecía, después usted la tiene que leer con más detalle, ¿ya? La segunda profecía en el capítulo 2, amén. La tercera profecía en el capítulo 2, versículo 10, y la cuarta profecía en el capítulo 2, versículo 20. Ahí está la cuarta profecía o cuarto oráculo. Amén. Con Zorobabel escogido como el anillo de sellar. Ahí hay un detalle bien importante que se tiende a confundir o a comparar o a señalar a Zorobabel como el Mesías prometido. Amén. Por lo tanto, ahí Zorobabel tiene un gran trabajo, un gran papel que cumplir. Pero obviamente nosotros sabemos de que no es así, no es con Zorobabel la llegada del Mesías, sino que sería más adelante. Amén. Ahí en el capítulo 2, amén, versículo 22, y dice: y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Dice el 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay bastantes palabritas con cierto significado, con cierto detalle, que si se desconocen o si se confunden, se comete un error tremendísimo. Amén. ¿Cuáles son estas palabritas? Cuando dices en el versículo 23, después de la palabra Zorobabel, hijo de Salatiel, después viene la palabra siervo mío. Y abajito dice anillo de sellar. ¿Ya? Esto se refiere a un descendiente de Zorobabel, el Mesías, el Cristo. Amén. Cuando su Biblia dice siervo mío y abajito dice anillo de sellar, se refiere a un descendiente de Zorobabel, al Mesías, a Cristo. Amén. ¿Por qué descendiente de Zorobabel? Porque mencionamos de que Zorobabel viene del linaje de David. Se los mencioné yo y se los mencionó el video de apoyo. Zorobabel viene del linaje del rey David. Amén. Y así concluye el libro de Ageo. Ahí usted lea cada una de las 4 profecías, de los 4 oráculos. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 10, la tercera, y capítulo 2, versículo 20, la cuarta profecía. O sea, la profecía mesiánica que está acá instaurada también como el día de Jehová. Amén. Así que ese es y con respecto acá al capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, refiriéndose a el Mesías.
la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Muy hermoso ahí el mensaje del profeta Ageos. Obviamente su nombre significa fiesta, ¿ya? En el idioma original de Ageo, su nombre, fiesta. Amén. Así que ahí vamos a sintetizar el mensaje de la primera profecía, ¿ya? Y vamos a indicar cuánto tiempo transcurrió desde la predicación de Ageo hasta el día en que los líderes y el pueblo respondieron. ¿Ya ven? El mensaje que Dios manda a la reconstrucción y reedificación de la casa de Jehová, ya que el pueblo se había preocupado de edificar sus casas, dejando de lado la casa de Dios. El tiempo que transcurrió fue de 23 días. Amén. Eso es con respecto a el tiempo del profeta Ageo. Amén. Vamos a explicar el contexto histórico que permite entender mejor la segunda profecía. En Ageo capítulo 2, versículo del 1 al 9. Capítulo 2, versículo del 1 al 9. Es el último día de la fiesta de los tabernáculos y se suponía que debía ser un gran día de gozo y alabanza. Pero en vez de eso, fue uno de desánimo y quejas, porque el pueblo miraba hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Se recordaron la gloria del templo de Salomón. Amén. Se recordaron, obviamente, con los escritos, con los detalles ahí, con la historia contada entre sus contemporáneos, entre toda la descendencia, porque se entiende de que ellos no vieron el templo de Salomón, ya no estuvieron ahí con Salomón, obviamente por el contexto, por el tiempo, ya. Pero ellos empezaron a ver eso, ya, de que cómo vamos a construir un templo sin mirar al de Salomón, si Salomón lo construyó con tantos materiales preciosos, con tal exactitud, con materiales, como lo mencioné, de mucha calidad, amén, donados por este rey de Irán, amén. Así que esos son varios detalles ahí con respecto al profeta Ageo, amén. Bastante información, bastante detalles, varios detalles ahí que no se pueden dejar por alto en el estudio, amén. Así que damos gracias a Dios, damos la gloria a Dios por este estudio, amén. No sé si me pueden acompañar con la camarita para ya terminar. Vamos a dar un repaso, amén. Amén. Tenemos entonces el año 1030, que es el establecimiento de la monarquía en Israel. En 931 a.C. se quiebra, se parte, se divide el reino en reino del norte, reino del sur, reino de Judá y reino de Israel, respectivamente. En el 722 es destruido Samaria, que se le llama la caída de Samaria, o sea, el reino del norte, el reino de Israel, ¿ya? En el 586 es destruida Jerusalén, o sea, el reino del sur. Reino del norte, reino del sur. Amén. En el 539 es el decreto de Ciro, la ley establecida, un mandato, ¿ya? Y de que todo el pueblo de Jerusalén, todo el pueblo de Israel exiliado, tiene la opción de volver a su tierra. Amén. En el 538. En el 539 el decreto de Ciro. En el 538 se pone de manifiesto esto. Amén. Con los retornos. Vimos que el primer retorno con Zorobabel. Amén. En el 538. Y el sumo sacerdote Josué. Y ellos retornan en el primero retorno con 50.000 personas. En el segundo retorno, en el 448, ¿ya? Es ocupado ahí el gran Esdras, ¿ya?
que pertenecía a la línea sacerdotal. Y él regresa con 1500 personas y 250 levitas. Mencionamos también que Esdras se le denomina teológicamente como el hermeneuta del Antiguo Testamento, por la labor que él cumple, por la labor que él desempeña. Amén. Y se le denomina el hermeneuta del Antiguo Testamento por el papel que él cumple ahí, al establecer nuevamente la ley, al enseñar, a practicar ahí los hechos que aparecen ahí en los mandamientos y las leyes que tienen que dar a conocer nuevamente para que el pueblo la practique. Y en el tercer retorno con Nehemías, este copero del palacio de Susa, ya y sirviendo al rey Artajerjes. Esto es en el año 444 a.C. Y él retorna solamente él, obviamente con la escolta ahí que fue enviada por el rey Artajerjes. Así que ahí hacemos un resumen de eso, amén, de los profetas Jonás, Oseas, Amós, Miqueas, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías. Y estamos ahora con Ageo, que es para el profeta, junto con los otros dos, Zacarías y Malaquías, que son los tres profetas para el remanente que regresa. Hoy vimos Ageo, ya nos queda Zacarías y después terminamos con Malaquías. Así que damos las gracias a Dios, disculpando por la hora que empezamos tarde, obviamente por esto de afinar detalles, afinar el audio, afinar la imagen, los apoyos también que tuvimos, amén, y damos las gracias a Dios. Vamos a ver los saludos, a saludar a cada uno de mis hermanos que están ahí siguiendo la transmisión en vivo, amén. Vamos a ver el saludo a cada uno de ellos ahí. No sé si mi apoyo técnico me puede orientar ahí en ese aspecto. Vamos a saludar a cada uno de los hermanos. Dios le bendiga a cada uno, le amamos, le queremos, amén. Así que ahí estamos siguiendo y ya terminando con este estudio bíblico de profetas menores, amén. Saludamos a la hermana Marta Mardones, amén, que ella dice, bendiciones, dice nuestra hermana Marta. Nuestro hermano Rolando Cantos dice, buenas noches y bendiciones mi hermano Carlos, amén. Dios le bendiga también a su hogar ahí junto a nuestra hermana y su esposa Karina, amén. Nuestra hermana Karina, su esposa del hermano Rolando Leal, Karina Miranda Leal, dice, buenas noches hermano Carlos, es muy gratificante para nosotros escuchar los estudios, aprender un poco más. Dios bendiga su disposición y le dé sabiduría para seguir con las enseñanzas. Bendiciones. Amén. Amén. Así es que ahí estamos, nuestra hermana Aurora Leal, amén. Bendiciones, dice ahí nuestra hermana Aurora. Y amén, dice nuestra hermana Aurora. Nuestra pastora Cecilia, amén, Dios le bendiga, hermano Carlito, dice ella. Saludamos también a Ivonne Torres, Dios le bendiga ahí a nuestra hermana Ivonne de la casa de nuestro hermano José Coronado junto a nuestra hermana Marta Torres, amén. Le damos las bendiciones, ricas bendiciones, le amamos en el Señor. Aparte de hermanos en la fe, somos también familiares, así que por eso que le amamos ahí a cada uno de ellos y sus integrantes. Amén. Nuestra hermana Marta Mardones dice, gracias por enseñarnos, amén. Es la labor de este servidor, amén. Es la labor de este servidor poder entregar este conocimiento, poder dar a entender los detalles en cuanto al estudio bíblico, amén. Así que, ¿algún otro apoyo, algún otro saludo? Amén. Amén, vamos a ver, ¿qué dice? Amén. Actualice. Actualizar, dice ya. Ese es el apoyo técnico que tenemos acá, Amén. Ahí estamos. Terminamos ahí con los saluditos. Amén. Si hay alguna mención. Amén. Ahí están finiquitando, están viendo ahí nuestro apoyo técnico.
Vamos a ver, ahí está. Mencionamos a nuestra hermana Aurora, nuestra pastora Cecilia, nuestra hermana Marta, también ahí, y estamos ahí. Amén. Damos las gracias a Dios por este estudio, amén, de profetas menores, en este caso el profeta Ageo. Así que ricas y muchas bendiciones para cada uno. Dios les bendiga. Amén.